Continuamos con nuestro estudio de Josué capítulo 5. Hoy vamos a estar analizando la celebración de la Pascua y también en el capítulo 8, donde Josué construye un altar un poco raro. Así que quédate con nosotros para averiguar algunas de estas cositas en esta edición de Estudiamos Juntos. Bienvenidos a esta segunda parte de la lección número 7, Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte. Vamos a comenzar rápido, como siempre hacemos en la segunda parte, con una oración y llegar al tema porque nos quedamos cortos la otra vez. Así que, Joel, ¿pudieras orar tú? Querido Señor, gracias por estar con nosotros. Te pedimos que este diálogo nos lleve a entender más de tu amor, de tu poder y de tu plan para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en el estudio anterior estuvimos analizando la circuncisión. ¿Por qué el pueblo de Israel es ordenado a circuncidarse antes de entrar a la tierra prometida? Estuvimos llegando a varias conclusiones. Era una señal del pacto. Ellos estaban ahora a punto de heredar la tierra. En 40 años no había tierra para heredar. La religión y los cultos de Canaán eran orgiásticos y Dios había puesto una señal en el órgano sexual masculino para que ellos, al ser tentados a hacer esas prácticas, vieran una señal física y tal vez recordar, que es una palabra clave que vamos a estar, si tenemos tiempo analizando hoy, recordar que ellos fueron escogidos. Ellos son hijos del pacto de Dios, entre otras cosas. Y ahora vamos a analizar otra cosa que hace Josué por orden de Dios antes de la conquista de entrar a la tierra prometida. Y vamos a Josué capítulo 5 y ahora vamos a leer los versículos 9 al 12. Y terminamos con esta sección. Josué 5, 9 al 12, después de la circuncisión. El Señor le dijo entonces a Josué: hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios, y ese lugar se llama Gilgal, hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes primero por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía y de panes sin levadura y trigo tostado. Y el día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron lo que la tierra de Canaán producía. Muy bien, esto para mí es interesante también porque fíjate que en el versículo 6 leímos anteriormente que Josué le dice a los israelitas: esta es la tierra que fluye leche y miel. Es la primera vez que se registra en el libro de Josué esa frase. Es la tierra que fluye leche y miel. Según muchos eruditos bíblicos dicen que Canaán era una tierra tan y tan fértil que todo se daba solo. No había una necesidad de estar todos los años teniendo que sembrar y todo lo demás. O sea, todo se daba naturalmente. Y para mí esto confirma esa teoría, porque fíjate que dice que los israelitas celebraron la fiesta del pan sin levadura. 7 días comiendo pan sin levadura, y dice que ¿de dónde cogieron esa harina? De la cosecha que había en Canaán. ¿Dice ahí? Sí, dice en el versículo 12. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de la cosecha de la tierra. Ellos nunca sembraron, recién llegaron. Sí, evidentemente la tierra tenía... O sea, ellos vieron tanta abundancia y allá cogieron, y por 7 días, un pueblo de casi 1 millón de personas o más, comen pan sin levadura. O sea, así de rica era esta tierra. Pero entonces la pregunta que hago ahora, que hicimos también con la circuncisión: ¿por qué celebrar la Pascua antes de entrar a la tierra prometida? 7 días el pan sin levadura y luego pues en la festividad de la Pascua. No sé si se recuerdan cuando estuvimos estudiando Éxodo, que llegamos creo que Éxodo 12, si no me equivoco. Vamos allá un momentito. Sí, que está la Pascua. Correcto. Hay una parte que le dice: cuando tus hijos te preguntan ¿por qué estamos haciendo eso?, ¿qué se supone que ellos le contestaran? ¿Se acuerdan? Y que Dios lo sacó con mano fuerte. Exacto. No, estamos celebrando esto porque Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte. Obviamente la Pascua está anexa a la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y la Pascua tiene 2 rituales, por decirlo así. Tenían que preparar los panes sin levadura y preparar el cordero con especias amargas. Entonces, la sangre del cordero puesta en los dinteles, porque esa era la señal que iba a proteger del ángel de la muerte al primogénito de cualquier casa que estuviera. No solo de los judíos.
cualquier persona extranjera, egipcia, el que fuera, que creyó las instrucciones y las practicó y puso sangre de un cordero, el primogénito sobrevivió. Entonces pusieron la sangre, comieron el pan sin levadura y la carne tenían que comerla toda de pie. Y con todos los bultos y las maletas listas, porque esa noche era la liberación. Entonces, acá en el versículo, en Éxodo 12, el versículo 12, 6 al 10, pero no vamos a leerlo todo. No, ahí no es. Acá, en el versículo 24 al 27. ¿Qué lo lee? Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió también, guardaréis este rito. Mira. Ajá, sí. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Muy bien. So, Dios le había dicho a Moisés, cuando ustedes estén a punto de conquistar, van a celebrar la Pascua. Y es interesante que justamente vamos a Josué y el día que están celebrando la Pascua es el día 14 del mes primero, que están entrando a conquistar la tierra. O sea, la fecha exacta. Ahora, ¿vos tenés una razón por la cual Dios está pidiendo eso? Para mí sí. Obviamente, yo creo que como ahorita también tenemos otras cosas diferentes. Pero para mí, ¿por qué celebrar la Pascua antes de entrar a la tierra? Justamente porque era la señal de que era Dios el que iba a darle la victoria en Canaán. Eso es no era ellos. Pienso. ¿Eso es lo mismo que tú piensas? Exacto. O sea, justamente, y lo hemos analizado ya creo que en los últimos dos semanas, Dios lo que le quiere decir es, yo voy a pelear por ustedes. Y peleo diferente que ustedes. Peleo diferente que las naciones. Claro, justamente la Pascua es un acto de violencia. Claro, nosotros le atribuimos al ángel destructor como si fuera Dios. Sin embargo, en el versículo 23, ahí claramente, para mí, claramente, pero... ¿De Éxodo 12 tú dices? Sí, claramente está dicho que no es Dios el que destruye. Claro. O sea, no claramente, está ahí... sí, el ángel exterminador. subliminalmente. Lo que pasa es que nosotros lo vemos de esa manera. En aquel tiempo, Dios hacía también. todo. Para ellos Dios hacía todo, lo malo, lo bueno, todo. Entonces, pero ahí justamente hay una introducción que nos da le daba al pueblo de Israel un hint, como se dice, una clave. Una clave de ver que no era Dios el que estaba, era el ángel exterminador y que Dios en la Pascua lo que hacía era proteger para que el ángel exterminador no entre. Correcto. Y entonces Dios usa un símbolo de que Él, para salvar, muere Él. No utiliza violencia. Y por Correcto. eso el Cordero. Tremendo. Y entonces eso iban a tener que ir descubriendo. Todo ese simbolismo lo iban a tener que descubriendo cada año cuando celebren la Pascua. Que lastimosamente les costó descubrirlo. Algunos lo descubrieron, que lo vemos después a lo largo del Antiguo Testamento, que empezaron a descubrir que no eran sacrificios los que Dios pedía, no era... eran... Lo que Dios quería era un corazón dispuesto, un corazón que crea, que Dios no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, pero esa es una revelación que iban a ir descubriendo progresivamente mientras se acerquen a Dios. A mí me gusta mucho el hecho de que Dios le dice que era algo perpetuo, o sea, por todo el resto de la vida del pueblo tenían que celebrar esto una vez al año. Ese recordatorio todos los años de que es Dios el que nos salvó, es por Dios que soy libre. Es Dios, no es nada que yo hice. O sea, Dios lo hizo todo. Dios me salvó, me protegió del ángel destructor. O sea, todo esto era una vez al año. Es como, no sé, las Navidades para nosotros. Todos los años tenemos un recordatorio de que Jesús nació, de que Dios hizo hombre. Ahora voy a entrar otro concepto hermenéutico. Dice algo perpetuo, ¿verdad? Y también la circuncisión algo perpetuo. Y sin embargo, hay gente ahora que sigue celebrando la Pascua por el hecho de que piensan que es perpetuo. Pero nosotros sabemos, de acuerdo al mensaje de la Biblia, que era perpetuo ¿hasta cuándo? Hasta Jesús. Hasta que Jesús lo cumple. O sea, lo perpetuo, cuando la Biblia dice algo para siempre, algo perpetuo, no quiere decir everlasting. O correcto, sea, que es para todos los días. Es para toda la eternidad. Y que que tiene que ver con el tiempo. Sino correcto. que tiene que ver, mientras eso es útil, hay que hacerlo constantemente. Exacto, pero que se puede cumple terminar. el propósito. Exacto, que se cumple el propósito. Ajá.
Me gusta eso. Y es muy importante porque hay muchas cosas en la Biblia, muchas de estas celebraciones, que dice, por ejemplo, la fiesta de los panes de levadura la celebrarás perpetuamente. Claro. Entonces pensamos que tal vez todavía tenemos que cumplirlas y si no las cumplimos hoy, entonces estamos tal vez en pecado Y de ahí, o en desobediencia. la iglesia medieval también, cuando dice fuego eterno, También. dicen es un fuego que va a estar ardiendo siempre. Para siempre, No, para es toda un la eternidad. fuego que está ardiendo mientras cumple su propósito. Correcto. Bueno, entonces en resumen, la circuncisión y la Pascua, ambos rituales eran una señal antes de la conquista de número 1, de que Dios había hecho un pacto y Dios va a cumplir el pacto ahora que están en la tierra prometida. Y número 2, la Pascua, que es Dios el que se va a encargar de expulsar. Y Dios le ha dicho esto ya tantas veces a Israel: yo voy a expulsar al cananeo, al hebeo, al eteo, yo lo voy a expulsar, yo lo voy a hacer, usted no va a tener que hacer nada. Dios quería asegurarle al pueblo de Israel que era él el que iba a hacerlo todo. Entonces ahora vamos a adelantarnos un poco. Vamos a Josué capítulo 8. El capítulo 6 y 7, obviamente la conquista de Jericó y la derrota de Ai y lo de Acán y todo lo demás que ya lo discutimos. Pero entonces después de esas dos batallas, en el capítulo 8, que es la derrota y conquista de Ai, vamos a leer los versículos 30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sin labrar. Ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Todo Israel, tanto extranjeros como los naturales, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes y levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que primero bendijeran al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y los extranjeros que habitaban entre ellos. Muy bien. Entonces, vamos a dissect esto. Número 1. Dios le pide a Josué que haga otro altar. ¿Se acuerdan que cuando cruzaron el Jordán, Dios le dijo también, cogen 12 piedras y van a hacer un altar, el altar del recordatorio, de memorial en inglés, que era un recordatorio cada vez que vean ese altar? Aquí fue donde Dios hizo que el río Jordán se dividiera. Ahora, lo interesante de esta instrucción es que ahora van a hacer otro altar, pero dice que estas piedras no pueden ser labradas ni trabajadas con hierro. La pregunta es ¿por qué? No sé si saben por qué. ¿O qué piensan? ¿Por qué no debían ser labradas ni cortadas con hierro? Era por lo que simbolizaba para mí. Okay. O sea, por el hecho de que nada humano tiene que estar mezclado, no puede ser una obra de arte el altar ni nada, Muy bien. para que sea el símbolo que está sucediendo ahí, sea simplemente el símbolo puro, que era algo divino, no era algo humano. ¿La versión de ustedes dice labrada? En el versículo 31. Háganme un altar con piedras sin labrar. Sin labrar. Era un altar de piedra sin labrar. Ajá. ¿La tuya también? También. Okay. Y que no hayan sido trabajadas con herramientas de hierro. Okay. Para mí, otra posible razón era para evitar la idolatría. Claro. ¿Viste? Como tú mencionaste también, que yo creo que tiene que ver con eso. Algo muy lindo, ¿viste? Un altar lindo. Se prestaba y los israelitas iban a aprender ahora que iba a entrar a Canaán, justamente que los cananeos tenían altares así, muy decorados y todos muy labrados, muy lindos. Y decían, no, esto va a ser muy rústico, porque no quiero que ustedes cojan esto y lo idolatran. ¿Por qué idolatrarlo? Porque no solamente la instrucción es que no puede ser labrada ni tallada o trabajada con hierro, pero fíjate que en esa piedra Josué escribió
todas las instrucciones que Moisés le había mandado al pueblo. Eso no lo había notado. En la piedra, dicen, En las ¿no? piedras. Sí. Es la primera vez que noto Sí, eso. es interesante. Pero ¿cómo puede ser? Que eran unas piedrotas. Sí, Podría imagínate. ser. Lo escribí ahí. O escribieron bien pequeño. Ahora la pregunta es ¿con qué escribieron? Tal vez con otras piedras, no con hierro. Pero evidentemente, y la versión que yo tengo, que esto también quería ver si la de usted lo dice, dice... Sí, de la mía no dice nada de hierro aquí. ¿No? Dice que tenía que ser, no dice que tenía que ser revestida de yeso. ¿En qué versículo está? Déjame ver No, si... eso no lo vi, me parece. Es que hagamos otra piedra que no haya sido grabada, presentar sobre la ofrenda y mientras Cristo se ha cogido las piedras. ¿De yeso vos decís Sí. que no? No. Pues entonces eso está en Deuteronomio. En las instrucciones que Dios le dio, porque dice, viste, que esto fue orden que Dios le había dado a través de Moisés. Esto está en Deuteronomio 11 y Deuteronomio 27. Vamos a leer el 11 un momentito. Deuteronomio 11, que son los más cortos, 26 al 30. Dice, dense cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si ustedes atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, doy, hoy les mando cumplir. La maldición, si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a cumplir y se apartan del camino para ir tras dioses ajenos que nunca antes conocieron. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual vas a tomar posesión, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Estos montes están al otro lado del Jordán. No dicen Eso eso. no es. Creo que es el 27. 27, 2 al 10. Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, sí. Eso es el mismo... Ajá, sí, aquí está. Deuteronomio 27, 1 y 2. Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases el Jordán para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal. Ahí está. ¿Viste? Y piedras grandes. Y también son piedras grandes. Sí. Y entonces el versículo 3, ¿qué dice? Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley en Ahí está. cuanto haya pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Ahí está. Nunca había notado eso. Me llamó la atención que es un, no sé si en español se dice memorial. Memorial en Sí, inglés, pero un monumento, un recordatorio. un recordatorio, pero que iba, o sea, imagínate, no sé, lo hicieron al frente del monte Gerizim y del monte Ebal. Y allí hicieron este altar y cada vez que un israelita pasaba por allí, leía las instrucciones. Sí, O sea, bueno, tendrían que haber aprendido a leer también. Claro, o sea, digo, yo pienso que sin duda no eran analfabetos. Sí, Yo creo que 40 años en el desierto estaban aburridos si no aprendían a leer. Bueno, justamente, o sea, por eso Claro. los judíos llegaron a ser tan centrados en la Biblia, o sea, porque se les trataba de enseñar a los niños Claro, a sí, leer. a leer y a escribir. Entonces, Josué escribe, con estas 12 piedras grandes, escribe, me imagino, tuvo que haber sido algo impresionante. Sería tremendo si los arqueólogos hoy pudieran encontrar una de estas piedras, ¿no? Aunque sea una. Pero tenía que ser algo impresionante. Yo me imagino 12, en Puerto Rico decimos peñones. 12 peñones, o sea, 12 piedras grandes. Y todo escrito con todas las instrucciones, con todo lujo de detalle. Como que si se me olvidó algo, yo sé dónde puedo ir para encontrar la respuesta. Uh-huh. Para mí hay una lección ahí. ¿Qué Dios nos dejó hoy? Que es ese referente. Que es el que cuando se me olvida algo, yo puedo ir ahí y encontrar todo. Todo lo que necesito está ahí. No, Jesús. En Jesús. O sea, y es interesante que le pide piedras. Que otro detalle interesante que se me olvidó mencionar la otra vez anterior, cuando Dios le pide a Josué que circuncide, dice que quisiera cuchillos de piedra, no de hierro, de piedra. Y entonces algunos eruditos hacen una conexión entre la circuncisión, cuchillo de piedra y de que Jesús es la piedra. Y todos estos altares que eran en piedra. Es como que a través de todo, literalmente, Dios estaba tratando de apuntar a la roca. Dios estaba tratando de apuntar al Mesías, a Jesús, en todo. Ellos lo hacían, Claro, no sabían en el pero momento. para las próximas generaciones. Correcto. Y cuando venga Cristo, todo eso, me imagino que ese debe haber sido el estudio bíblico
que Jesús les dio a los discípulos que después que resucitó, que les demostró todo lo que la Escritura hablaban de él. Tremendo. Y todos esos detalles que ellos los leían Claro. y ahora empezaban Y no a lo mostrar. entendían. Por eso yo les decía que era la Exacto. roca, por esta circunstancia. O sea, fue todo Dios, mi padre, le debe haber dicho, me estoy ahora imaginando, porque siempre dije, ¿qué tiene que haber dicho Jesús en ese estudio bíblico? Mi padre le fue dando todas prácticas materiales para que ustedes cuando venga yo hoy puedan mostrarles que realmente yo ya estaba, tremendo. todo era... Yo era el objetivo de todo. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tremendo, tremendo. Realmente, y por eso yo no me canso de decirlo, y yo sé que muchas veces suena como un cliché, pero es que todo termina en Jesús. O sea, literalmente todo lo que está acá, todo lo que Dios quiere hacer, todo era apuntar a Jesús. Bueno, y justamente todo lo que Satanás quiere hacer es sacar a Jesús del centro. Exacto. O sea, no tiene Es otra lo obra opuesto. Jesús. Lo Es opuesto. sacar, que nos pongamos nosotros, que se ponga el altar, que le hagan dibujito al altar, que no sea... O sea, Literalmente. es sacar a Jesús del centro. Literalmente ahí se confirma que Satanás hace siempre lo opuesto a lo que Dios hace, al propósito de Dios. Bueno, entonces otro punto que me llama la atención es que en esas piedras también se hicieron dos tipos de sacrificio. Esto volviendo a Josué capítulo 8, versículo 32. Dice, entonces presentarán sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz ¿Versículo al qué? Señor. El 31, perdón, el 31. Muy bien. ¿Qué son estas ofrendas? ¿Qué son las ofrendas quemadas? No sé, tal vez usted diga holocaustos. Dice la versión de ustedes. No. Holocausto. 31. Sobre él ofrecieron ¿Sí? holocaustos. Holocausto, sí. Holocausto, ¿verdad? ¿Y dice ofrendas de paz o dice Sí, ofrendas ofrendas de paz. Ok. ¿Qué son los holocaustos? Las ofrendas quemadas era una ofrenda donde se cogía un animal entero y se quemaba todo. Todo el animal era entregado en el altar y era usado como simbolismo de el perdón corporativo de Israel. O sea, los pecados de Israel corporativos eran perdonados a través de estos sacrificios de ofrendas quemadas. Y si quieren leer sobre esto, los que están escuchando, Éxodo 29, 18 explica un poco sobre eso. Pero lo que quiero enfatizar es la ofrenda de paz. O en inglés le llaman the fellowship, el compañerismo. La fiesta, era fiesta. Era una fiesta. ¿Qué se hacía aquí? Se cogía un animal, pero parte de esa carne se cocinaba y lo que se hacía era un banquete. Y todos ante Dios En el santuario. en el santuario. Bueno, no había santuario. No, aquí todavía no lo habían no, elegido. sí había. Sí, pero aquí todavía no lo habían montado, creo. Creo que eso viene después Puede ser. de esto, Ujú. que son los versículos que quedan acá. Pero bueno, después, más adelante, Claro, las ofrendas era allí de paz donde se se hacía. comían en el Correcto. santuario. Entonces, ¿a qué les recuerda esto? Que lo estudiamos ya con el Éxodo. Una fiesta donde se está comiendo, donde Dios está presente y está el pueblo, En el Sinaí. en el Sinaí. Mm. Cuando el pueblo tenía miedo, pero Dios le dice, no suban. Y cuando suben, Dios le tiene un banquete allí y ellos comen en la presencia de Dios. O sea, esta fiesta, este sacrificio simbolizaba el compañerismo que Dios quiere tener con nosotros y que entre nosotros mismos. O sea, es el cumplimiento de lo que dijo Jesús. Los más grandes mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, es interesante, Wow. bueno, voy a hacer también, Sí. porque la lección que estás dando está buenísima, nada más que se me vienen otras cosas. O sea, nosotros a veces decimos, el santuario de Dios, y usamos la iglesia, no pueden comer Correcto. adentro de la Sí, iglesia porque sí, es sí, el sí. santuario de Dios, el lugar santísimo. Y justamente acá, claro, era en el atrio, pero que era santo también, y se hacía una fiesta de alegría, o sea, Totalmente. cada vez en cada sacrificio de paz. O sea, Así a es veces eso. la iglesia de la Edad Media nos ha quitado la alegría de la casa de Dios. Nos ha hecho pensar que como Dios es un Dios malo, un Dios que destruye, hay que entrar con miedo a la iglesia porque si no Dios te va a destruir. En este contexto, en el contexto de Israel, no. Dios era un Dios para celebrar. Un Dios que se celebraba, y vamos a ver en todos los salmos, continuamente están celebrando las obras de Dios con alegría. Nunca van a ver que se acercan a Dios así compungidos, algo por el estilo. Callados. Sí, y cuando se acercan compungidos es porque están pasando algo raro, pero terminan siempre En una en la celebración, presencia de Dios, correcto. en una Sí, celebración. me cambió mi lamento en baile. O sea, que exacto. siempre hay esa alegría. Yo digo que es como que hemos puesto a Dios tan distante. Sí. Y es como que Dios está por ahí algo místico. Y cuando realmente lo que Dios quiere es estar con nosotros así en amistad Es que, con nosotros. Lo hemos puesto a Dios distante porque le hemos dado características que nos generan miedo. Correcto. ¿Y cuál es la característica que nos puede destruir?
Entonces, esa característica nos ha alejado de Dios. O sea, le hemos dado la peor característica, se lo hemos atribuido a Él justamente para que nos aleje. Que esa fue la obra de Y también Satanás. que lo deshonramos. Es como que tanto, entonces hay que tener cuidado que si hago esto, que si piso aquí, que si no hago acá. Es como si estuviéramos ofendiendo a Dios con tantas cosas. Y no sé, vuelvo otra vez que lo mencioné en la lección pasada, pero volviendo a la historia que había mencionado del centurión con Jesús, porque es que de verdad anoche me ministró muchísimo. Y tú veías que él, cuando fue, ya si fue él o se envió a alguien, lo que él le decía era como que yo no me siento digno de que vengas a mi casa. Y cuando Jesús le dijo, no, yo voy y yo la sano de allí, yo voy y sano a tu siervo. Y no me siento digno. Entonces, miren qué lindo como Dios responde, aún así en nuestra indignidad, que nosotros pensamos, no, así no puedes venir ante Dios, no puedes estar aquí, o ponemos tantas trabas, y es tan sencillo. Dios quiere estar con nosotros literalmente, y quiere bendecirnos, y quiere sanarnos, y quiere que nosotros lo veamos a Él de esa manera. Por eso Él se impresionó tanto, porque Él lo vio. Un hombre que probablemente tenía ídolos en la casa, que comía cerdo, que hacía 20,000 cosas, que no era del pueblo de Dios, no entendía la Torá, no sabía nada, pero simplemente pudo ver a Dios como por y lo que que era. evidentemente entendía mal todo porque no se sentía digno cuando Sí. era digno, o sea, por el amor que Dios le tenía. Yeah. Esto a mí me llama mucho la atención, justamente lo que estamos hablando ahorita, porque ¿por qué Dios hizo el santuario? Porque Él quería habitar con... Él quería estar con el pueblo. Pero entonces, Satanás, ¿en qué ha logrado hacer con nosotros? Que pensemos que Dios quiere habitar con nosotros, pero no podemos tener ese fellowship, ese compañerismo. No, es como, imagínense que yo los invito a ustedes a casa a tener una comida, pero estamos todo el tiempo callados. No hablamos, Claro. no nos reímos, no tenemos conversaciones. Estamos todo el tiempo solamente conectados mentalmente. Yo tratando de decirte algo a ti, usted tratando... O sea, realmente se pierde el Y más te propósito. vale que no ponga los besos y que Pero haga las sí, cosas sí. directas. Pero y no ¿por ponga qué como se supone. ¿Por qué tenemos esa idea de Dios? Simplemente porque nos acercamos con eso, porque tenemos miedo que si nos equivocamos nos destruye. Claro. O sea, Claro. es decir, cuidado, no hagas eso. Yo me acuerdo cuando era chiquito que estaba en la iglesia y yo no podía subir a la plataforma de la iglesia porque era niño. Y eso era santo. Tremendo. Como Sí, diciendo, un niño no puede tener acceso a Dios. Solamente los adultos tienen acceso a Dios. Sí. Lo mismo con la Santa Cena. ¿En cuántos lugares a los niños no lo dejan participar en la Santa Cena? Porque decimos, no, porque eso es muy santo. Y es verdad que es santo. Pero hemos tergiversado el concepto de santidad. Totalmente. Que Dios quiere que participemos de su santidad. Claro, Entonces, exacto, porque es santo. Entonces vamos a que todo el pecador, aquel, claro que sí, pues si lo que es santo nos transforma. Es como que el fuego de Dios nos transforma. Claro, lo malo es que, porque tenemos el otro extremo. Por ejemplo, los otros días, esta semana, veía una iglesia que hicieron un bautismo con un bautisterio, era toda la plataforma al bautisterio, pero era como el Circo de Soleil, y se tiraban de trampolín al bautisterio. No. Y sí, era impresionante. Era Diantre, con clavados ahí. un ejercicio circense con coreografía y todo eso. Entonces, esa gente que dice, no, Dios es bueno, pero pierde la presencia de Dios también. O sea, porque al final termina siendo el hombre el centro. Sí. Mientras seamos conscientes de que Dios está y que estamos adorando un Dios que es diferente a nosotros, pero que es un Dios de amor, un Dios que justamente se diferencia por su bondad. Correcto. Entonces, todo está bien. Todo está bien si no perdemos la conciencia de la presencia de Dios. El problema es que los que se van al otro extremo, que alejándose de esto que nos metieron que Dios hay que estar reverente, hay que estar callado, que esto que el otro, se van al otro extremo y sacan a Dios de la escena. Claro. Y termina siendo el ser humano el centro. A mí me impacta tanto la sabiduría y la paciencia de Dios que miles de años antes que llegara Jesús estaba preparando el camino con todo apuntando allá para que cuando llega Jesús es tan claro, es tan obvio que es él la esencia. Yo una vez fui miembro de una iglesia que era una iglesia pequeña donde cuando se acababa el culto, o sea, estaban los bancos y la plataforma, y eso era toda la iglesia. Y hubo unos ancianos de la iglesia que no sé si pidieron, porque no, o sea, pidieron, pero forzosamente, que cuando se acabara el culto saliéramos del templo para hablar afuera, al atrio,
porque no podíamos hablar, se acabó el culto, no podíamos tener conversaciones en el lugar santísimo. Tenemos que salir al atrio, afuera. Y es como tú dices, esa santidad que le damos a un edificio cuando el mismo Jesús nos dice, yo no habito en templos hechos por manos humanas. Yo no habito ahí. Pero claro, y es lo que heredamos de la iglesia del medioevo. Totalmente. O sea, porque Dios no habita, o sea, Dios habita en nosotros. Entonces no tendríamos que estar hablando nunca, porque entonces porque está en nosotros. Exacto. Y si tuviéramos esa misma mentalidad con nosotros mismos, nuestra vida fuera diferente. Entonces yo creo que es parte de lo que decíamos, que Satanás siempre quiere tergiversar. Entonces quiere que veamos que el templo es el edificio, Claro. y que no lo veamos que nosotros somos el templo. Entonces así quita la santidad que hay en nosotros, Claro. cómo nosotros vivimos, se cómo la nos damos comportamos, y se lo damos a un edificio. Pero entonces yo puedo hacer lo que me da la gana Fuera del templo. Claro. Y entonces qué locura, como Sí, se sí, crea terrible. Satanás. Sí, es horrible. Y es sutil, porque al final la gente piensa sinceramente que eso es santidad, Claro. que eso es. Y entonces se pone loca cuando ven que hacen otra cosa diferente, cuando estamos mal enseñados. Todos estamos mal enseñados. Ese es el vino de Babilonia. En sus iglesias, cuando ustedes se criaron, ¿no habían diáconos con los cartelitos, Jehová está en su santo templo, que hay delante de él toda la tierra? Eso no llegó todavía. En mi iglesia, cuando yo me crié, habían diáconos que, si yo estaba hablando con el panita mío, venía él con un palo largo y me hacía así, lo acercaba. No y puede ser. me lo ponía en la cara y yo, Jehová está en su santo templo que hay en toda la tierra. Tenía todo el mundo callado. en Aparte, silencio. la hermenéutica de ese versículo, No, para totalmente, nada. Para nada tiene que ver con totalmente eso. tergiversado Totalmente. lo que significa ese versículo. Pero sí, yo me acuerdo Absolutamente. que usaban ese Sí, versículo. sí, Y muchas veces en la plataforma Lo ponían estaba también. el Eso sí lo versículo llegué a escrito, ver. o sea, en la construcción, Sí, sí. así como Diantre, como en hablar el las altar. piedras. Entonces tenías que ver, Diantre. ¿viste? O sea, Tremendo, sí. tremendo. Quiero terminar con esto. Si vamos a Deuteronomio 27, no tienen que ir, pero en las instrucciones que le da a Moisés, en el versículo 9 le dice, luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras. No, perdón. Estoy en el equivocado. Antes de ese, el 7. Cuando está hablando de los sacrificios, le dice, también sacrifica allí ofrendas de paz y celebra ante el Señor tu Dios comiendo hasta quedar saciado. Y para mí esto es algo que ustedes me han escuchado hablar mucho, porque descubrí que hay una conexión tremenda entre compartir una comida y conocer a Dios, conocer a la gente. Y aquí Moisés ¿por qué el pueblo de Israel está celebrando, está haciendo estos sacrificios? Porque Dios quiere recordarles, yo soy un Dios de compañerismo. Yo no soy el Dios distante que estas naciones cananeas ven y perciben de Dios. No, ustedes son un pueblo diferente. El Dios de ustedes es diferente porque ustedes son el único pueblo que el Dios quiere habitar con ustedes y que está con ustedes. Tendríamos que analizar, pero yo no sé si había... Bueno, no, esto que quizás estaba hablando. ¿Qué? No lo voy a decir No. porque voy a investigar un poquito Ok, más. ok. Voy a investigar un poquito más. Pero al final del día, todo esto que el pueblo de Israel está haciendo, Dios lo estaba haciendo para recordarle a Israel de dónde vienen, el pacto, y que Dios es el cumplidor del pacto. A pesar de que han pasado muchos años, finalmente el pacto se está cumpliendo. Dios es el Dios que cuando promete, cumple. Y por eso, no sé qué cosa estés pasando tú que me estás escuchando. No sé si has perdido tal vez la esperanza en promesas que has sentido que Dios te ha hecho y que ha pasado mucho tiempo. Recuerda que el cumplimiento de esa promesa va a llegar sin duda y va a llegar en el mejor momento. Porque sin duda, como dicen, los tiempos de Dios siempre son los mejores. Pero tranquilo, ten confianza que el Señor del pacto cumplirá su pacto. Lo único que tienes que hacer es creer. Que Dios te bendiga.